Hola, bienvenidos otra vez a mi canal de YouTube. Mi nombre es María de los Ángeles Rondón Espín. Hoy quiero comentarles un poco sobre ese activismo hacia la pedofilia y hacia la pederastia que existe desde hace un rato largo en el mundo, pero del que me doy cuenta cada vez que llego a tocar el tema en las redes sociales, que los papás manejan muy poca información porque evidentemente a veces hasta que las cosas no nos tocan directamente, nosotros no manejamos, no sabemos un poco más allá de nuestros límites y de la cotidianidad y del día a día. Pero yo sí creo que es importante que hablemos de esto para que estemos alertas, estemos preparados y a la hora de tomar de enfrentarnos a esta batalla, sepamos, el enemigo no nos sorprenda, ¿ok? Este movimiento activista hacia la pedofilia no es reciente, se inicia más o menos en los años 50, en 1950, me van a permitir que lea algunas cosas porque a veces hay tanta información que no quisiera que se me pasaran fechas y detalles. Los años 1950 en Europa, en los Países Bajos, y logró extenderse un poco hasta Alemania, hasta Francia, inclusive hasta el Reino Unido. Y tenían sus adeptos que pensaban que el hecho de que un adulto tuviera un enamoramiento primero y después una relación sexual con un niño era interesante, llamativo, posible, pero más o menos en la década de los 80 empezó a decrecer, no fue bien recibido. Sin embargo, en los últimos años ha tenido un repunte y no fue bien recibido por la generación de nuestros padres, que eso es importante, que a pesar de todas las dificultades que hubo en otras épocas en nuestra relación con ellos, pues nuestros padres, y porque no había las redes sociales muy probablemente, o la transmisión a través de internet, nuestros padres lucharon muchas cosas para defendernos, ¿ok? Cuando yo toco este tema en Venezuela o en los Estados Unidos o hablo con comunidades latinas, a la gente le parece que esto es allá lejísimo, que es una cosa que no nos va a salpicar a nosotros, pero les quiero ir contando con fechas algunos detalles para que sepan que esto está muy cerquita, que la pedofilia y la pederastia son el pan nuestro de cada día. De hecho, muchos de ustedes que están viendo este video han sido sexualmente abusados durante la infancia. A veces me ha sucedido que la gente no había entendido esto como un abuso sexual, pero esto es más común de lo que la gente piensa y por eso es que tenemos que empezar a tocar este tema difícil basado en una información concreta, científica, útil, para que podamos estar unidos al momento de enfrentarla, ¿ok? Yo quisiera que, si bien este video a lo mejor les va a revolver el estómago, quisiera que lo volvieran a escuchar después desde un punto de vista más racional, para que tengamos argumentos para defendernos y podamos tomar acciones que no vengan disparadas, sobre todo desde el mundo emocional. Entonces, este movimiento viene desde hace mucho tiempo, muy occidental. Hay lugares como en la cultura musulmana donde se practica el matrimonio entre hombres y niñas, sobre todo, rara vez se ve a la inversa, creo que nunca. E inclusive hay casos bien documentados donde en la noche de bodas una niña de 8 años ha fallecido producto de la intensa actividad sexual con su esposo cuando este es un hombre de 25, de 30, de 40, de 60 años, ¿ok? Lo hemos asociado muchas veces esto a la cultura musulmana, pero dentro de la cultura occidental también está presente. Entonces, dentro de estos datos interesantes que se vienen moviendo en los últimos 20 años con mucha más fuerza, ha tomado un repunte y ha estado de nuevo sobre la mesa, les hago referencia a un reportaje que salió en el diario El País de España el 17 de julio del 2006, o sea, hace 14 años. Mi hijo no había nacido, muchos de sus hijos no habían nacido, donde se le permitió presentarse a las elecciones en Holanda a un partido que defendía la pederastia, alegando que son los votantes a quienes corresponde juzgar los programas políticos. El partido se llama el Partido del Amor Fraternal, la Libertad y la Diversidad. Fundado en mayo de ese año 2016,
con la intención de rebajar la edad de consentimiento sexual de los 16 años en Holanda a los 12. Además, tiene el objetivo de legalizar la posesión de pornografía infantil y la zoofilia. Ellos alegan cosas como que no estaban haciendo nada ilegal ni cometiendo ningún crimen y así que no había razón para vetarnos, y que pretendían quitar el tabú en el debate público sobre la pedofilia por cosas como, con argumentos como que si no están afiliados las personas, los pedófilos, son más propensos a cometer crímenes. Voy a hacer una distinción de términos aquí. Cuando hablamos de pedofilia, estamos hablando de algo que en psicología y en psiquiatría se llaman parafilias, que son los trastornos asociados con el objeto del deseo y la actividad sexual. El objeto de deseo sexual y la actividad sexual que practica un individuo adulto. Los niños no tienen sexo, no están activos todavía las áreas en el cerebro que provocan el apetito sexual y no alcanzarán cosas como el orgasmo. Eso se logra después en la adolescencia cuando esas áreas del cerebro han madurado, ¿ok? El pedófilo, su objeto de deseo son los niños, que créanme que pueden abarcar desde los recién nacidos hasta cualquier menor de edad, indiscriminadamente sean hembras o sean varones. El pedófilo se enamora de alguna forma, tiende a seducir, a conquistar, a agradar al niño y se convierte en un pederasta cuando consuma el acto sexual y abusa del niño. También hay pederastas que se comportan como los violadores, que sorprenden a su víctima y van directamente a cometer el acto sexual, dado que su objeto del deseo es una persona menor de edad, ¿ok? Entonces, dentro de la sexualidad del adulto, todo es posible. O sea, la gente con su vida sexual, los adultos, no la gente, los adultos con su vida sexual pueden tomar todas las decisiones que quieran, siempre y cuando sea consensuada. Es decir, hay gente que tiene prácticas que de repente no son comunes a todas las personas o que a algunas personas les parece escandalosas, pero no son vistas como trastornos sexuales o de la sexualidad, siempre y cuando sea consensuada y no vaya en contra de los principios, de los valores, de los deseos de las personas que participan. ¿Qué pasa en el caso de la pedofilia? No estamos hablando de adultos, no es una relación de iguales. Estamos hablando de un adulto quien ya ha alcanzado su madurez cognitiva para tomar decisiones, que se los he explicado varias veces en videos anteriores. No puedes pretender que un niño elija desde toda la información que puede tener porque su cerebro no ha madurado lo suficiente para hacer hipótesis deductivas, inductivas, pensar en el futuro, y muchas veces los conceptos de reversibilidad no están, muchas veces no, nunca se han alcanzado antes de los 5 años, y de allí que la pedofilia es una relación, y obviamente la pederastia es una relación que se sustenta sobre el poder y donde el adulto intentará convencer al niño desde el chantaje, desde la manipulación. Si esto es malo, es dañino en cualquier escenario, incluso entre dos adultos que se chantajeen afectivamente, que se manipulen, se podrán imaginar cuán dañino puede resultar cuando estamos hablando de un adulto tratando de lograr lo que desea de un niño que no tiene la madurez cognitiva para detener lo que está sucediendo, ¿ok? El otro problema con el abuso sexual infantil es que es el crimen más difícil de probar. Qué rudo es tratar de demostrar que un niño ha sido sexualmente abusado por varias razones. Primero, el pedófilo suele ser alguien cercano, y si no es familia del niño, es alguien que de repente tiene un contacto recurrente con él.
hay mujeres pedófilas, y cuando se trata de una mujer abusando sexualmente de un niño de 12, de 13, de 14 años, sobre todo de un varón, la sociedad tiende a verlo como una ganancia, como un logro, como un éxito del varón que ha tenido sexo con una mujer mayor que él, y no piensan en que esto también es abuso sexual, porque este niño tiene pocas oportunidades o pocas herramientas para tomar una decisión y consentir en el acto. Por eso es que esa diferencia de edades mayor a 5 años habla siempre de abuso sexual infantil. Es decir, 12 con 17 es abuso sexual infantil, ¿ok? Porque los 5 años hacen una gran diferencia entre la madurez cognitiva que hace falta para tomar una decisión como esta, ¿ok? Entonces, es el crimen más difícil de probar, porque dependemos de que un niño que no sabe que se está cometiendo un crimen con él o con ella ponga la denuncia. Muchas veces el pedófilo va diciendo, lo va intercambiando con objetos que el niño desee, le dice que no se lo diga a nadie, que es un secreto, ¿ok? Y entonces el niño no entiende que está siendo víctima de un crimen hasta mucho más grande, hasta la adultez, hasta unos años después, porque como son los niños, terminan confiando en esa persona que lo agrede, ¿ok? Y que lo seduce, y no tiene las herramientas para entender que lo que sucede es inadecuado, más allá del desagrado. A los niños no suele agradarles el juego de los genitales, ni de otras personas con ellos, ni de ellos hacia otras personas. Entonces, ellos, más allá del desagrado, no tienen la información para detectar que es un crimen. Pero hasta cuando el niño habla y lo revela a un adulto cercano, la primera reacción es no creerle. Parece mentira cómo a veces en los núcleos familiares se desconfía de la conducta del niño, y les voy a decir por qué. El pedófilo es alguien cercano, y yo he visto muchas veces figuras importantes dentro de una familia que han abusado sexualmente de un hijo, y la familia no va en contra de ese adulto por el que dirán. Lo he visto tantas veces que, bueno, pues es una estadística terrible. Yo he tenido la amarga experiencia de trabajar mucho con estos casos. Nunca he atendido un pedófilo, no podría darles a ustedes una información científica desde mi investigación de por qué alguien es pedófilo, pero puedo hablarle mucho de las víctimas y de cómo se manejan estos procesos desde el punto de vista legal. Aprovecho para hacer aquí una pequeña... Los pedófilos no son gente fea, son gente normalita que no no todas las personas que trabajan con niños, pero a todos los pedófilos les gusta estar en lugares donde tengan acceso a niños. No todas las personas que le hagan un cariño, no todos los adultos que le hagan un cariño a un niño son pedófilos, pero a todos los pedófilos les gusta tocar al niño. Entonces, una cosa interesante es que nosotros vemos muchas campañas en contra de la Iglesia Católica diciendo con mucha insistencia y con mucha recurrencia que todos los curas son pedófilos. Obviamente, dentro de la Iglesia Católica y dentro de cualquier institución hay pedófilos, pero cada vez que se invoca, nosotros deberemos ir contra la patología y no contra las instituciones. Pero cada vez que se enfrasca la discusión solamente frente a la Iglesia Católica o hacia la Iglesia Católica, verán en las marchas a otros pedófilos, porque no están siendo tomados en cuenta y no los están culpando. No hay nadie volteando la mirada hacia padres biológicos, abuelos, y cuando digo padres digo mamás también, ¿ok? Y digo también abuelas, y digo tíos o tías, primos, hermanos mayores, entrenadores, vecinos, papás de amigos en los que se les permite estar a los niños. De ellos nadie habla. Por eso es que nuestro objetivo a cuestionar y a estar en alerta no puede ser solamente hacia un gremio, tiene que ser hacia la característica, ¿ok? Los pedófilos y la gente, los argumentos que suelen utilizar para proteger su movimiento y su, digamos, su existencia, y tratando de justificar su condición, ellos dicen que
Mientras no se cometa el crimen, no se les puede considerar transgresores, sino unos enfermos que necesitan ayuda y que no buscan ayuda por la estigmatización social, ¿ok? Yo a veces he pensado que no buscan ayuda porque es un crimen bastante fácil de cometer, en el sentido de que es muy difícil de demostrar, ¿ok? Entonces ahí entra para mí una pregunta muy grande. ¿Cuánto es el crimen? O sea, ¿cuánto tengo yo que esperar para que sea un ataque? Solamente la penetración a través del abuso por el coito no es la única manera de abusar de un niño. Hay toques, hay contacto físico de ciertas maneras que hacen que el niño se sienta en tal nivel de desagrado una y otra vez. Hay contacto a través de besos en el cuello, en la boca, en que un adulto se ponga a un niño sobre las piernas y se masturbe con el roce de los niños, que se podrán imaginar cuán difícil es demostrar algo así, ¿ok? Yo no creo que, es decir, no podemos pensar que todo adulto que es cariñoso con un niño es pedófilo. Para mí, lo que yo siempre he visto, les recomiendo y lo hablo mucho con los papás de las víctimas es cuán incómodo te sientes tú viendo lo que estás viendo. Porque a veces los papás me decían, María Los Ángeles, a mí había algo que no me gustaba, había una cosa, yo lo veía. Mi hijo o mi hija decía, no quiero estar cerca de esa persona, no quiero ir más para allá. Y la presión social, porque como la persona no tiene una cara de malvado, la presión social hace que, no vale, pero si solamente es cariñoso, pero anda. Niñitos que a veces vienen a su mamá y le dicen, no me gusta cómo me toca fulano. Y papás que de repente quieren abrir los ojos y decir, hey, ¿qué está pasando? No, chicas, si lo que pasa es que esa persona es cariñoso, tú todo el tiempo exagerado. Entonces, ¿cuál es el punto que vamos a considerar el crimen de un pedófilo para que se convierta en pederasta? ¿Cuánto es? O sea, ¿tiene que ser solamente la penetración? ¿Cuánto es el contacto físico? Obviamente, corremos el riesgo de magnificar cualquier otra situación, cualquier contacto, pero es que todos nosotros somos capaces de determinar la diferencia entre un contacto sensual, seductor y un contacto que venga de un cariño más inofensivo, que puede ser un abrazo, pero al pedófilo le gusta tocar. El pedófilo, como si estuviera enamorado del niño, está muy pendiente de él, pregunta, vuelve a preguntar, piropea, trae regalos, lo halaga, lo elogia, y ustedes pueden ver, y lo han visto en muchos videos que además corren a veces por las redes sociales, de grandes movimientos que hay muy cerca de nosotros, donde usted ve que el niño quisiera quitarse a esa persona de encima, pero nadie hace nada porque como que la línea entre la pedofilia y la pederastia se monta solamente en el acto sexual, en el coito. Y hay que tener en cuenta que va a ser una línea muy difícil y por eso es que hay que luchar. ¿Estas personas necesitan ayuda? Bueno, probablemente sí, o sea, sí necesitan ayuda, pero no podemos verlo como una situación normal, que, ay, no, vale, pero a él le gustan los niños, o le gustan las niñas, o a ella le gustan los niños, pero eso no va a pasar de ahí. No va a pasar de ahí. ¿Cómo tiene sexo con otras? ¿Cómo legalizamos la pornografía infantil para que no agredan niños en la calle? ¿Quiénes son los niños a los que vamos a exponer a esas situaciones para que unas personas satisfagan su deseo? Hay que ayudarlos seguramente, pero no podemos sacrificar a nuestros niños en un afán de tener un partido político que pretenda legalizar. Ellos, entre otras cosas que alegaban en algún momento, decían cosas como que los iban a proponer disminuir incluso la edad para que los niños eligieran y votaran hasta los 12 años. Pero ¿qué madurez? ¿Basado en qué un niño escoge a los 12 años el futuro de un país? No es que no sean inteligentes, es que no tienen la madurez para tomar una decisión tan trascendental como esa. Y a lo mejor yo los pondría primero a elegir presidentes antes que a decidir que se quieren casar con una persona que le lleve más de 5 años de edad, ¿ok?
En Brasil, específicamente, que son las cosas que no quiero que se me olviden los nombres, se ha creado una asociación que lo publiqué en estos días y yo no había investigado mucho antes de ir para allá. En 1977 se creó la Asociación Norteamericana de Amor Hombre-Niño, que sus siglas en inglés son NAMBLA. Yo escribí no hace mucho un post, no conocía las siglas. Y ellos dicen esto, el pedófilo sin afiliaciones organizadas es amenaza real para los niños. Bueno, no sé, tendremos que hacer afiliaciones de psicópatas también y permitir que se lancen. ¿Cuál es la diferencia entre el pedófilo y el psicópata? Cuando los psicópatas quieran también organizarse y hacer un partido político, ¿también lo permitimos? O sea, ¿dónde está el límite de entre lo que es? Hay gente que dice, no lo puedes prohibir porque eso llama más la atención. Transgredir una norma, violentar a otra persona solamente le llama la atención a los psicópatas, no le llama la atención a la gente normal, o sea, a la gente más o menos mentalmente sana. Entonces, esto existe, este NAMBLA se acaba de reactivar y hay denuncias de personalidades muy importantes en el mundo que a espaldas de los demás, porque nadie se atreve a decir en voz alta que estas cosas le gustan y que nosotros se hacen por debajo de cuerdas, se le hace daño a muchos niños y los padres no se enteran. A veces los papás son permisivos. Lo que les quería contar era de este evento que se llevó a cabo en Porto Alegre el 14 de septiembre del 2017. Quienes han estado en mi conferencia de qué decir y qué no sobre sexo a los niños, vieron este video. No lo voy a publicar, no sé si a lo mejor YouTube descarta este video que yo estoy haciendo hoy. Pero se hizo una exposición en un museo en Porto Alegre patrocinado por una institución financiera, o sea, había patrocinantes, es lo que les quiero decir, donde era una exposición sobre sexo en la que había stands relacionados a la comunidad LGBTI, que ya voy a hablar de eso, pero había particularmente un stand relacionado a la pedofilia, donde los desfiles eran hombres completamente desnudos caminando por la pasarela con niñas de 8, de 9, de 5, de 10 años, ellas vestidas, ellos desnudos. Quizás el video más impactante que yo lo he mostrado en la conferencia ha sido de un hombre completamente desnudo en el suelo y una niña de 6 años empezó a tocarlo con el apoyo de su mamá, porque a ella había que mostrarle que este señor era inofensivo. Y mi pregunta siempre es, ¿qué va a pasar cuando el señor se levante y le diga a la niña que se acueste, que ahora él la va a tocar? A lo mejor no la penetra, pero abusa sexualmente de ella. Okay. En esa sala todo el mundo estaba, wow, qué bello, qué ternura, y había muy pocas personas espantadas y nadie hizo nada para detenerlo. Esta niña será paciente de algún psicólogo en algún momento cuando pueda entender a lo que estuvo expuesta. ¿Okay? Entonces, eso ocurrió en Brasil a la comunidad, porque la gente batalló, protestó, chilló, batalló. Le tomó un mes cerrar esa exposición, porque es como que si nos da como miedo a veces ir en contra de lo que, aunque sabemos que está mal, no importa si todo el mundo lo acepte, nos da como mucho temor. Y bueno, yo entiendo que la gente es libre de muchas cosas, pero de esto no, porque los niños no pueden defenderse. Ellos necesitan que los grandes, sean nuestros hijos o no, los protejamos de esto. Desde 2017 para acá, este movimiento ha tratado de buscar aceptación dentro de la comunidad LGBTI. A las personas homosexuales que yo conozco y les cuento estas cosas quedan horrorizados, porque inclusive ellos usan sus argumentos de que se trata de adultos y que aquí no podemos incluir niños, y también a ellos va dirigido este mensaje, porque esta es una pelea que tenemos que dar entre todos, ¿ok? ¿Cómo vamos a luchar? Inclusive, miren, pasan cosas en Europa. Yo dentro de esa conferencia mostré imágenes de una obra de teatro donde había una pareja, un hombre montado encima de una mujer completamente desnudo. Ellos decían que no estaban teniendo sexo, y arriba del escenario estaban montados niños, dentro de los cuales había unos francamente horrorizados, y sus papás estaban en el público.
La sexualidad es buena, con los niños hay que hablar de sexo y hay que hablarles de la normalidad, pero hacerlos partícipes de eventos explícitamente sexuales, donde además se les mezcla con adultos, es abusar sexualmente de un niño. Disfrutar viendo cómo una niña toca a un hombre es ser el espectador del abuso sexual infantil. ¿Cómo nos vamos a defender de esto? Nos vamos a defender manejando información. Tenemos que saber que esto está pasando. Esto está pasando y en cualquier momento, así como lo acabamos de tener lo tuvimos hace 2 años en Brasil, en cualquier momento lo van a ver muy cerca de nosotros. Y probablemente cuando estas cosas tiendan a legalizarse, ya nuestros hijos no estarán en peligro, pero van a ser los papás, como siempre se lo digo, estamos criando a la generación que le va a tocar salvar al mundo. Nuestros hijos van a ser los papás de esos niños en peligro y tienen que estar muy bien plantados. Tienen que estar muy bien plantados sobre la tierra para que puedan hacer lo que corresponde a una siguiente generación, no porque nosotros no vayamos a luchar, vamos a pelear, pero en algún momento no vamos a estar más en un mundo que pretende hacer normal el amor, el enamoramiento, no el amor, el enamoramiento de un hijo. Como papás tenemos que tener cuidado con varias cosas. 1, no hipersexualicen a sus hijos. No permitan no hagan cosas como jugar con los genitales de su hijo a veces en son de broma. No hagan cosas como incitar a los niños de 4, de 5, sobre todo lo hacen con los varones, a que tengan novias. No metan la sexualidad como una cosa ni tabú, de la que no voy a hablar, porque tengo que hablar de la sexualidad. No puedo satanizar los genitales, no puedo, si yo ando con mi esposo le puedo dar un beso en la boca, pero tengo que evitar sexualizar a un niño, inclusive esperar hasta que llegue la adolescencia, e inclusive al adolescente hay que guiarlo mucho porque los adolescentes tienen unas experiencias, una introducción a lo sexual a veces tan tempranas, tan en videos, tan subidas en las redes, que hacen que su sexualidad no sea equilibrada, porque cuando yo hipersexualizo a un niño, lo expongo a que cualquier adulto pueda venir a hablarle y a mi hijo o a mi hija eso le parezca normal. Entonces vamos a mantener la censura, no como tabú, sino no exponga a sus niños a ver. Su niña de 6 años, de 7 años, no puede ver programas dirigidos a adolescentes donde va a haber besos, donde va a haber una cantidad de cosas que no son aptas para la edad, para la madurez cognitiva de un niño. La otra cosa que podemos hacer en este momento es estar alerta a que los pedófilos andan por ahí en la calle. O sea, de verdad, bueno, no quiero comprometerme más de lo que lo estoy haciendo. De verdad, a veces es tan notorio que yo digo, ¿cómo es posible que a nadie le llame la atención que esta persona está tocando de una manera exagerada? Pongo el cabello, pero les puedo hablar de la espalda, del brazo, esta cosa sobona, que es mucho con demasiado, que es mañana otra vez, que es ven acá mi amor, tú sí eres especial para mí. Es una cosa tan empalagosa que de verdad cualquiera como que le crispa los nervios. Deténgalo, intervenga, póngase usted que no tiene elementos para acusar a la otra persona de pedófilo, pero haga algo. Yo conocí a alguien una vez que me dijo, María de los Ángeles, cuando yo veo a esa persona en esa tocadera me paro y me pongo a hablar con esa persona para que distraiga la atención sobre el niño, para que hable conmigo. Entonces cuando esa persona me ve, que yo llego al sitio, desaparece. Porque claro, gritar pedófilo, pedófilo nos pone muchas veces a nosotros sin las pruebas en unas situaciones tan difíciles de manejar, tan complicadas, que yo cuando estoy en situaciones, usted cuando esté en situaciones, intervéngalas. Si se trata de su hijo que le cuenta que algo le ha sucedido, que alguien lo toca, preste atención. Vaya disimuladamente y hable con la persona. Caramba, fulano, tú sabes que mi hijo me está diciendo delante del niño, inclusive, no para carearlo, no para desmentirlo, sino para alejar a la persona del peligro de su hijo. No, señor, usted no se deja tocar, a usted nadie le va a agarrar ni por delante ni por detrás.
Obviamente, a veces cuando vean este video van a querer recordar el tema cada rato a sus hijos y eso no me ayuda, porque no todo el mundo es malo. O sea, mi hijo también tiene que poder confiar en un adulto para pedirle ayuda si en algún momento se siente acorralado o atragantado. No puedo venderle la idea de que todos los adultos son malos. Entonces, pero no es posible que haya algunos papás que dejen a sus hijos en los lugares y no sepan ni con quién están, ni con dónde, ni a qué hora vinieron, ni se bajen nunca, y que hagan a sus hijos una cosa hipersexual. El tema de las redes sociales, por ejemplo, esto que le vamos vendiendo o que algunos le van vendiendo a los hijos, tienes que ser bonita, tienes que ser macho, tienes que estar papeado, tienes que ser así, publíquese sin ningún control. Niños sobreexpuestos a las redes sociales, a los que además se les está vendiendo una idea de que hace falta la aprobación externa, porque por ahí es donde entra el argumento del pedófilo. Ven acá, que yo sí te quiero, yo sí te doy, yo sí te consiento. Entonces, esta excesiva exposición a las redes sociales de los niños, saquen a sus hijos, no tengan cuentas de Instagram, no enseñen a sus hijos a modelar más allá de lo que hace un muchachito normal, las poses, la cosa, la hipersexualización del niño los convierte en objetos, y el problema no sería tanto que otras personas lo vieran, sino que hace vulnerable a su hijo. Usted le está diciendo a su hijo que todo eso es valioso. No es que esté mal que un niño se tome una foto y haga una pose y salga bonito, pero si ese es el día a día, si los valores de la casa se sustentan sobre la apariencia y sobre la aprobación de los demás, pues le ha servido en bandeja de plata a su hijo, a los pedófilos que se va a encontrar mientras crece. Yo quisiera que este mensaje fuera bien equilibrado. No podemos ir con una ametralladora gritando pedófilo, pero tampoco puedo bajar la guardia. Los pedófilos están en los lugares donde están los niños. No en todos los lugares donde hay niños hay pedófilos, quedó claro. No todos los adultos que son cariñosos con un niño son pedófilos. El pedófilo es insistente, como si estuviera enamorado. Es insistente. Y nosotros tenemos que estar alerta, partiendo desde el principio, que si me hace sentir incómodo a mí, o que si el niño lo verbaliza, pues tengo que hacer algo, tengo que interrumpirlo de alguna manera, ¿ok? Si un niño le cuenta que ha sido tocado, busque ayuda. No hagan lo que hacen muchas veces los papás. El muchachito o la muchachita se lo contó al papá o a la mamá se lo dijo al papá, a la abuela, y todo el mundo vino a preguntarle qué fue lo que te pasó, qué hiciste. Usted escucha la versión y salga de una vez a buscar a un especialista para que sea el especialista quien interrogue al niño y tenga una versión. Si muchas personas le preguntan, el niño va a cambiar su versión varias veces, no porque sea mentira, sino porque empieza a sacar la conclusión de que esto tiene que estar mal para que me lo pregunten tantas veces, y empieza a inhibir. Los niños pequeños hasta los 8, 9, 10 años no inventan esto, los más grandes tampoco lo inventan, y además son los que más se inhiben. Al niño hay que partir del principio en creerle. Hay que luchar contra la pedofilia, no contra gremios específicos donde hay, porque hay en todas partes. Pero los otros pedófilos que no pertenecen a ese gremio contra el que se lucha, se ríen y van a la marcha y firman y participan y parece que quieren mucho a los niños, cuando ellos, que están metidos en el mismo saco, no forman parte del objetivo, que es proteger a nuestros niños de esta enfermedad mental, que además es bastante difícil de probar, y que ¿dónde vamos a establecer el límite? Solo los pederastas vamos a considerar que abusan sexualmente de un niño cuando haya la penetración y la violación, porque es que este acoso, inclusive si hablamos del bullying, este acoso que venga por parte, si nos molesta el bullying, imagínense lo que es un adulto acosando insistentemente a un niño. Tenemos que abrir los ojos, por favor, antes de que se le vuelen los tapones, mantenga la calma, porque desde lo emocional no vamos a resolver este problema. Cada vez en donde usted esté, cada vez que vea la oportunidad de alzar su voz y decir no estoy de acuerdo, hágalo. En la década de los 80 y de los 90, el movimiento perdió fuerza
porque mucha gente dijo no, 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 y pero ahora hay gente que dice, bueno, será, o hay gente que no se entera, o hay gente que dice, no voy a abrir mi boca, y entonces nuestros pequeños, ¿quién los va a proteger? A lo mejor los pequeños como los nuestros, que tienen un papá y una mamá que están todo el tiempo atentos, pero hay a los otros niños del mundo, a esos que se llevan de los orfanatos y los sirven como si fueran unos manjares. De este tema hay que hablar. A mí siempre se me pone la piel de gallina cuando lo toco y a veces me ha traído problemas también, pero definitivamente es un tema que tiene que salir con frecuencia a la luz pública. Sí les voy a pedir de verdad que compartan este video, porque hasta el que no esté de acuerdo tiene que empezar a escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor antes de que nos agarre desprevenido y aumentando significativamente las víctimas. Si la información te pareció útil, por favor suscríbete a mi canal, pero de verdad te voy a pedir que compartas este video y que lo vuelvas a ver para que después de que el corazón te deje de palpitar y deje de sudar frío, lo puedas ver ya no tanto desde la rabia, sino desde lo racional. Gracias por haberme acompañado. Espero sus comentarios. Chao.